Con un fraternal abrazo, como siempre, les saluda a ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec. Tenemos como fondo en nuestra pantalla esta hermosa vista del lago Nabor Carrillo. El lago Nabor Carrillo juega un importante papel en materia de equilibrio ecológico en el Valle de México. Al lago Nabor Carrillo han retornado toda una serie de especies de aves que llegaban aquí al lago de Texcoco, e incluso han llegado algunas especies de aves que eran ajenas al lugar, pero que en el lago Nabor Carrillo han encontrado su hábitat. Defendamos el lago Nabor Carrillo, exijámosle al gobierno federal que el lago Nabor Carrillo sea extendido para ocupar una mayor superficie dentro del lago de Texcoco. Es importantísimo que el lago de Texcoco vuelva a inundarse. Damos inicio a nuestro programa sobre la temática relacionada a la guerra cristera y muchos temas, muchos tópicos más que tienen que ver con el México de principios del siglo pasado. Estábamos hablando de cómo se fue generando se fue dando toda una generación de revolucionarios como David Alfaro Siqueiros, que militaba en el Partido Comunista Mexicano y que él era de la idea, junto con Julio Antonio Mella, de que habría que crear nuevas organizaciones obreras en lugar de penetrar las ya existentes. La otra tendencia, es decir, en la que militaban Siqueiros y Julio Antonio Mella, sostenía la necesidad de crear centrales independientes, en contra de la tendencia que decía que había que penetrar y transformar las ya existentes, como la CROM y la CGT. A este grupo se le denominaría el terciario, porque hablaban de una nueva central, la tercera. La Internacional Comunista definió que la vía correcta era la terciaria, por lo que en México se convocó a la Asamblea Nacional de Unificación Obrera y Campesina, efectuada del 26 al 30 de enero de 1929, surgiendo la Confederación Sindical Unitaria de México, formando parte de su comité ejecutivo Siqueiros, Valentín Campa y Miguel Ángel Velasco, entre otros, siendo Siqueiros quien firmó el Pacto de Solidaridad con la Liga de Educación Sindical de Estados Unidos. Del 18 al 26 de mayo de 1929, Siqueiros participó en Montevideo, Uruguay, en el Congreso Constituyente de la Confederación Sindical Latinoamericana y junto con Valentín Campa fue elegido miembro del Consejo General, del Comité Ejecutivo del Secretariado y del Subcomité del Caribe. De inmediato participó en Buenos Aires en la primera Conferencia Comunista Latinoamericana, que se efectuó del 1 al 12 de junio. Defendió el atentado individual. Decía Siqueiros: en muchos casos, la muerte de un dictador contribuye mucho a que cambie la política general de un país. Citó el caso de México. Aseguró que ante el fracaso de Calles y de Portes Gil, el camino del Partido Comunista era el de tomar las armas. Siqueiros regresó a México, asistiendo a nombre de la CSUM a la Convención Nacional
por la Ley del Trabajo, efectuada del 15 al 20 de agosto. Defendió los derechos obreros y encabezó una polémica con Vicente Lombardo Toledano, mismo que sostenía que el gobierno tenía la facultad de tutelar las decisiones en materia laboral. Llegó la crisis económica de 1929, causando enorme desempleo y estragos económicos entre los trabajadores mexicanos, lo que conllevó al fortalecimiento de las organizaciones obreras independientes, de las que Siqueiros fue uno de los principales protagonistas y figura de primer orden en el sindicalismo latinoamericano. Además, influía fuertemente en las orientaciones del Partido Comunista de México, paralelamente a su gran trabajo como pintor y como promotor de la cultura. El 3 de diciembre de 1929, en la Biblioteca Nacional, Siqueiros inauguró una exposición fotográfica de Tina Modotti, brindando una conferencia intitulada La primera muestra de la fotografía revolucionaria en México. El 24 de mayo de 1940, Siqueiros atentó en contra de la vida de León Trotsky. En la Unión Soviética, junto con Diego Rivera, Siqueiros se entrevistó con José Stalin. Esta información la hemos obtenido de la revista Proceso número 1031 del día 4 de agosto de 1996. Vicente Lombardo Toledano, orador persuasivo, político miembro del grupo de los 7 sabios y fundador de la Universidad Obrera, participó en la lucha sindical desde los años 20. Llegó a ser el líder máximo de la CROM, una vez depurada de callistas. Posteriormente, en asociación con los comunistas, fundó la Confederación de Trabajadores de México, CTM. En sus posiciones ideológicas, sostenía que la Revolución Mexicana debía destruir las características semifeudales de México, establecer la democracia, mejorar las condiciones de vida del pueblo y fortalecer la independencia nacional mediante el desarrollo del capital industrial privado. Esta última información sobre Vicente Lombardo Toledano la obtuvimos del libro México, un pueblo en la historia, número 5, Nueva Burguesía, 1938-1957, La Revolución Cuesta Abajo, de Teresa Aguirre y José Luis Ávila, cuyo compilador fue Enrique Semo. Ahora retornamos a nuestra sección hemerográfica, trasladándonos al viernes 27 de mayo, al viernes 27 de enero de 1928. El periódico Excelsior, en el número 3966, en primera plana, publicaba esta nota: no se emprende la represión a los católicos. El secretario de Gobernación explica por qué se han clausurado los colegios, violan las leyes. Con toda energía va a procederse contra quienes cometan violaciones. Con motivo de la clausura del Seminario Conciliar de México y de algunos otros planteles educativos, el secretario de Gobernación, coronel Adalberto Tejeda, declaró a Excelsior que no se trataba de hostigar a la religión católica, sino de emprender acciones legales por las violaciones flagrantes a la ley
por parte de los colegios particulares, ya que además de impartir educación religiosa, celebraban actos de culto. Dijo que se aplicarían estrictamente los mandatos constitucionales y que la policía tenía la orden de clausurar inmediatamente cualquier establecimiento educativo donde se violara la ley y de consignar a las personas culpables ante la Procuraduría General de la República. Los edificios clausurados por violación a la ley de cultos serían decomisados y transferidos en propiedad a la nación. La Secretaría de Gobernación dispuso que la Procuraduría General hiciera la gestión para la expropiación de los edificios del Seminario Conciliar y del Colegio Josefino a efecto de su nacionalización. En medio de estos conflictos, en su página 7 de espectáculos, Excelsior anunciaba la presencia de Calles la noche del viernes 27 de enero de 1928 en la inauguración del Teatro Politeama, que presentaba la revista Desnudos para Familias, con la actuación de varias vedettes y un escogido grupo de tiples, todas bonitas y graciosas. Pues esto es lo que ocurría en la izquierda mexicana dentro de este conflicto de la lucha entre la Iglesia y el Estado, la Guerra Cristera, y mientras Plutarco Elías Calles inauguraba el Teatro Politeama rodeado de vedettes y de bellas tiples, como dice aquí, todas bonitas y graciosas. Ese era el México de los años 20 finales del siglo pasado. Pero de esta temática continuaremos hablando en nuestra próxima emisión de Golpe a Golpe, Verso a Verso, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.